Muy bien, nuevamente con ustedes para llevar a cabo este estudio, este pequeño análisis que quiero hacer con respecto a las denominaciones, a las distintas religiones que se atribuyen el hacer milagros, el llevar a cabo hechos sobrenaturales, el tener hombres dotados, embestidos de un poder especial o sobrenatural para hacer sanaciones, milagros, curaciones, de hecho recibir revelaciones especiales de parte de Dios de forma sobrenatural. A ver, vamos a considerar algunas cosas. En el mundo del protestantismo existen disparidad de creencias y de doctrinas, diferentes creencias y diferentes doctrinas. Aún así, todos reclaman y dicen ser la iglesia del Señor. Todos dicen tener y enseñar la verdad. Algunos grupos denominacionales, a pesar de tener doctrinas, han accedido, a pesar de tener doctrinas diferentes, han accedido a unirse al movimiento ecuménico que busca la unificación de las distintas creencias religiosas, lo cual sabemos que no fue la idea del Señor que su iglesia se uniera con pseudo iglesias. Sin embargo, los hombres han osado crear este organismo, este movimiento, con el fin, la intención de unificar a todas las diferentes creencias, agrupaciones religiosas que hay en el mundo, y de esta manera poder llevar a cabo la obra, poder trabajar juntos, poder adorar juntos, congregarse juntos y todo lo demás. Pero nosotros sabemos que esa no fue la idea del Señor, que su iglesia se uniera con falsas iglesias. El asunto que quiero tratar hoy no es precisamente la unidad que pueda haber entre estos grupos, sino que a pesar de sus diferencias doctrinales, la mayoría se atribuyen poderes conferidos por Dios para realizar milagros, profetizar, recibir revelaciones especiales, hablar en lenguas, etc. Las iglesias populares del pentecostalismo se han dedicado desde hace más de medio siglo a promocionar, a promover un evangelio sensacionalista. La mayoría de las personas, miembros de esos grupos, han acudido en busca de soluciones y a muchos le ha impresionado las cosas dichas por un supuesto profeta que atinó al hablar. Otros recibieron supuestos milagros o soluciones a algún problema. Algunos cuentan haber tenido alguna experiencia celestial. Dicen que fueron llevados al cielo, hasta recibieron un mensaje de parte de Dios para el mundo. Hace unos años atrás, una joven dijo haber tenido esa experiencia, ese viaje celestial, y haber hecho un tour celestial, y luego de hecho la llevaron al infierno y allí pudo mirar personas tanto en un lugar como el otro. Artistas conocidos, de renombre, líderes religiosos que han perecido, que han fenecido, los vio allí en ese lugar en el infierno, y así como vio a otros personajes reconocidos de las iglesias denominacionales, los vio también privilegiados en el cielo. La institución católica, por ejemplo, ellos se atribuyen hechos milagrosos, se atribuyen sanidades, se atribuyen apariciones de la Virgen, etc. Pero cuando preguntamos al protestante, al evangélico, al de las iglesias sensacionalistas, ¿qué opinan de estos eventos y milagros que la Iglesia Católica realiza? Ellos luego dicen que son demonios u obras de Satanás. La razón, pues,
obviamente por sus errores doctrinales. ¿Cómo es posible que en una iglesia idólatra que practica el error doctrinal pueda estar Dios? Esta es la opinión que ellos aducen. Y es en esta última pregunta donde quiero hacer un stop, quiero hacer un énfasis, un paréntesis. ¿Dotaría Dios de poder a personas que enseñan y promueven doctrinas falsas a través de estos grupos, a través del catolicismo? Si la institución católica no puede efectuar milagros por parte de Dios, sino de Satanás, por causa de su idolatría y de sus errores doctrinales, entonces tampoco los grupos pentecostales y sensacionalistas, por causa de falsas doctrinas, por practicar un evangelio distinto, tampoco podrían hacerlo. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En pocas palabras, sea una persona dispuesta para la condenación, es decir, sea maldito. Eso es lo que quiere decir la palabra anatema. Y eso es con aquella persona que predica o enseña o anuncia un evangelio de características distintas al que los apóstoles han enseñado. Y ese evangelio que los apóstoles enseñaron, nosotros lo tenemos escritos en las páginas del Nuevo Testamento, a través de las epístolas, de las cartas emitidas por ellos. Allí nosotros tenemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y es el que debemos obedecer. Pero vamos a ver más adelante si realmente las denominaciones, los grupos religiosos, obedecen y siguen la doctrina del Nuevo Testamento. En Primera de Timoteo leemos nuevamente a Pablo, en el capítulo 6, verso 3 al 5, dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, conforme al Evangelio, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dice Pablo a Timoteo. Interesante, ¿verdad? Imagínense, comparando un poco con lo que dice 1:8 de Gálatas, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que el Señor Jesucristo enseñó a los apóstoles y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, al Evangelio, esa enseñanza que tiene que ser conforme al Evangelio. Si una persona enseña algo distinto, esa persona dice, está envanecido y no sabe nada. Y además dice al final que son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, es decir, no tienen de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y es lo que hacen muchas iglesias hoy día. Las iglesias hoy día se han dedicado a predicar el evangelio de la prosperidad, un evangelio que es para el bienestar social, para la prosperidad económica, para sacar al hombre de la pobreza y para que el hombre viva holgada y cómodamente en esta tierra. Se promueven formas de financiamiento de la iglesia. Los pastores y predicadores famosos del mundo andan en limusinas, andan en avionetas, tienen tremendas casas, y todo eso a la luz del mundo, o sea, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve. Y aún así, ellos de manera muy estratégica preparan o disponen a sus feligreses o a sus miembros para que estos acepten esta realidad en la que viven los predicadores famosos
y de hecho lo califican y lo tachan como merecedores de una vida holgada, llena de lujos, de prosperidad. Dicen que son merecedores por el hecho de ser hijos de Dios, y de esta manera actuarse en el evangelio verdadero que enseñaron los apóstoles, lo cual es un evangelio que no es para prosperidad económica, sino para prosperidad espiritual. No es para herencias terrenales ni para herencias monetarias en la tierra, sino para una herencia celestial en el cielo. Luego, todos conocemos los errores católicos. Entre ellos está bautismos de infantes, la transustanciación, que es el milagro que sucede cada día domingo en la Iglesia Católica. Dicen que la sangre, el vino se convierte en la sangre literal de Jesucristo, y que el pan o la hostia que comen se convierte literalmente en la carne, es decir, se convierten en caníbales, aquellos que participan de esta actividad los domingos. Practican la mariología, es decir, que María también está al mismo nivel que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo con respecto a características divinas. Tenemos el asunto, el error de la sucesión apostólica, donde ellos enseñan, creen y así enseñan que Pedro fue el primer papa y que ese papa necesitaba ser sucedido a través de los tiempos, que esa sucesión tiene que estar vigente hasta el día de la venida del Señor. El uso del rosario, ese collarcito, ¿verdad? Esa cadenita que tiene varias pepitas que ellos usan y que a través de esas pepitas hacen unos rezos. Las procesiones, que son el paseo de los santos, de las figuras, de los yesos, los muñecos que sacan a las calles a pasear, y este tipo de cosas, pues que sabemos que son errores que no están fundamentados en las escrituras, ¿sí? No tienen presencia en las escrituras. Bueno, sabemos de los adventistas que guardan el sábado y que tienen una organización a nivel mundial casi parecida a la católica, ¿verdad? Usan un respectivo presidente, tienen una organización muy parecida a la católica. Ellos controlan desde una sede central mundial a todas las congregaciones que están en todo el mundo. Es decir, que las iglesias no son independientes, que las iglesias no son autónomas, son controladas por una organización centralizadora. Bueno, luego tenemos a la Iglesia Pentecostal Unida, o los que llaman del nombre, ¿verdad? Los que uno le llama solo Jesús o Jesús solo, porque ellos dicen que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo, que Jesús es el Espíritu Santo. En fin, niegan la Trinidad. Pero, a ver, una pregunta. ¿Y qué de las denominaciones pentecostales y demás grupos sensacionalistas? ¿Tienen errores doctrinales o no tienen? Bueno, vamos a ver. Errores comunes de los grupos pentecostales y otros. No tienen problema en usar mujeres en el cargo de pastorado. Miren lo interesante de esto. Ellos no tienen ningún problema en usar damas en los cargos de liderazgo o de pastorado en la iglesia, siendo que la Biblia de forma clara niega esa posibilidad y a la vez da los requisitos de dicho cargo como exclusivo para varones. Veamos. Primera de Timoteo, capítulo 2, 11 y 12. Dice lo siguiente con respecto a la mujer. Aquí hay un mandamiento prohibitivo. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Repito, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Aquí hay algunos que han querido decir que este es un asunto de marido y mujer, pero esto no es un asunto de marido y mujer. Allí la palabra usada para mujer es en término universal, cualquier mujer, no esposa. Ahí no dice esposa, dice mujer. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Noten la palabra hombre, que también este término aquí es en el sentido universal. No dice marido, no dice esposa ni dice marido. Dice, no permito a la mujer, cualquier mujer cristiana,
¿Qué es lo que no se permite? Ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ese es un mandamiento que prohíbe a la mujer la posibilidad de que ella ejerza algún rol de maestra, de pastora, de anciana y de liderazgo para la enseñanza al hombre dentro de la iglesia. Las mujeres pueden enseñar mujeres, es lo que vemos en las escrituras, y las mujeres pueden enseñar niños, así como la abuela y la madre de Timoteo, ¿sí? Que le instruyeron. En 1 de Timoteo capítulo 3 verso 2 vemos que están los requisitos para el cargo de pastor, para el cargo de anciano, y entre estos requisitos hay que resaltar que dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. No dice mujer de un solo marido, marido de una sola mujer. Debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Además, el verso 4 y el verso 5 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El hombre es el encargado de guiar, de legislar en el hogar, es la cabeza del hogar. El pastor, el obispo de una iglesia, como requisito tiene que ser casado y tiene que ser un hombre ejemplar en cuanto al gobierno de su casa. La mujer no es la que gobierna la casa. Luego dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, y entre paréntesis dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por cuanto la mujer no es gobernadora del hogar, no es líder del hogar, no es cabeza del hogar, tampoco puede ser cabeza de la iglesia, porque el que gobierna, el que dirige, el que pastorea la iglesia, tiene que tener un hogar bajo sujeción, bajo principios. Bueno, las denominaciones, los grupos denominacionales dicen que el bautismo no es necesario para salvación, contradiciendo así al Señor y a los apóstoles. Por ejemplo, Marcos 16:16, Jesús dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, el que cree y sea bautizado será salvo. Dos cosas que según Jesús tiene que hacer un hombre para obtener la salvación es creer y ser salvo, y ser bautizado, perdón. Luego tenemos en Hechos capítulo 2, versos 37-38, después que Pedro predica ese sermón el día de Pentecostés, en el verso 37, estos hombres compungidos de corazón le preguntan: varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Y el verso 38 dice que Pedro les responde: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los pecados. Es decir, que la razón del bautismo, el propósito, la razón es para perdonar los pecados. Y es a través del bautismo que el Señor perdona los pecados. En 1 de Pedro, capítulo 3:21, Pedro dice que el bautismo salva, pero los grupos denominacionales dicen que no. Ellos dicen que el bautismo es simplemente un paso de obediencia o es la confirmación a la salvación previamente obtenida. Pero la Biblia les contradice, la Biblia les refuta, porque la Biblia dice que el bautismo es para salvación, es para perdón de los pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Luego, los grupos denominacionales no cumplen con el mandamiento de participar de la cena del Señor cada primer día de la semana, como lo dice Hechos 27. En Hechos 27 tenemos un mandamiento, por ejemplo, apostólico, donde se reunieron, donde los apóstoles se reunían, dice el texto, se reunían cada primer día de la semana para partir el pan. Ese era el día en que los apóstoles se reunían con este fin, con este propósito. ¿Sí? Era el día de adoración, era el día de la asamblea, era el día del culto. Y la razón de esa reunión principal era el partimiento del pan, es decir, la conmemoración de la muerte del Señor. Hoy día, las iglesias comunes, pentecostales, libres, bautistas y cualquier denominación, ellos hacen uso de el día que mejor les parezca, el más conveniente. De hecho, no precisamente el domingo, como lo manda el texto. Ellos pueden hacerlo cualquier día entre semana.
Algunos deciden hacerlo cada primer domingo de cada mes, algunos deciden hacerlo cada 3 meses, cada 6 meses, y así cada denominación decide un día específico para realizar este evento que fue mandado de manera específica y precisa por el Señor Jesucristo y que vimos su cumplimiento en Hechos capítulo 20, verso 7. Por lo tanto, en este sentido, las denominaciones evangélicas tampoco cumplen con este mandamiento de conmemorar la muerte del Señor cada primer día de la semana, es decir, todos los domingos. En las denominaciones evangélicas no es suficiente la ley de la ofrenda voluntaria establecida en el Nuevo Pacto. Fíjense, en 1 Corintios, capítulo 16, verso 1 y 2, dice que ese primer día de la semana, el día domingo, hay un mandamiento apostólico, ¿sí?, que dice que debemos reunir, guardar, atesorar en la iglesia la ofrenda ese día. Pero no, ellos no están conformes con la ofrenda neotestamentaria, con la ofrenda eclesiástica. Estos grupos aplican a la iglesia la ley del diezmo usando como coacción, fíjense, como coacción, Malaquías capítulo 3, versos 8 al 10, donde se dice: maldito soy con maldición todos. Y luego obviamente el profeta Malaquías le está hablando a la nación de Israel, no le está hablando a la iglesia, sí, porque ellos se habían apartado del diezmo. Y luego le dice: porque me habéis robado los diezmos y ofrendas. Entonces, como menciona los diezmos, estos perversos, ¿verdad?, estos líderes perversos que son muy peseteros, vamos a llamarle así, ¿sí?, materialistas, estos coaccionan, asustan a su feligresía por medio de estos textos, para que estos se vean impulsados, obligados a dar el diezmo. Bueno, los diezmos formaron parte de la ley de Moisés, y esta ley fue quitada, es decir, fue abolida con la muerte de Cristo. Eso lo podemos leer en Efesios capítulo 2, lo podemos leer en Colosenses capítulo 2, cómo la ley de Moisés fue abolida con la muerte de Jesús en la cruz. Además, Hebreos capítulo 7, verso 5, dice que los diezmos fueron parte de la ley de Moisés y que los únicos que tenían el deber de tomar del pueblo los diezmos eran los sacerdotes levitas. Dice, los únicos que podían hacer eso eran ellos. Hoy día no tenemos sacerdotes levitas. Es una mentira. Muchas veces se utiliza la falacia de que, como segunda de Pedro capítulo 2, verso 9, dice que somos sacerdotes. Dicen, bueno, nosotros también somos sacerdotes. Bueno, pero resulta que los que se benefician con los diezmos son los pastores y son los líderes de las iglesias, ¿sí? No es para toda la feligresía tiene que dar los diezmos más bien. Bien, pudiera seguir hablando de muchos más errores de los grupos evangélicos, pero la idea principal que quiero transmitir es: si los eventos sobrenaturales de la denominación católica son por obra de Satanás y la evidencia son sus prácticas antibíblicas, entonces, como conclusión, todas las denominaciones pentecostales y sensacionalistas obran sus milagros por fuerza satánica, pues también tienen muchos errores. Entonces, si estos grupos protestantes, denominacionales, pentecostales y sensacionalistas acusan a la Iglesia Católica de satánica y de llevar a cabo sus eventos milagrosos por medio de por fuerza de Satanás, por fuerza del diablo, pues entonces aplica el mismo razonamiento a estos grupos que acusan al otro. ¿Por qué? Porque también están llenos de errores. Todos están llenos de errores. La Iglesia Católica está llena de errores. La Iglesia Pentecostal está llena de errores. La Iglesia Bautista está llena de errores. La Iglesia Adventista está llena de errores. Los mormones están llenos de errores. Y aquí lo único que hay que hacer, ¿verdad?, estos grupos que están llenos de errores, es poner su mirada en el Nuevo Testamento, en las enseñanzas apostólicas, y aceptarlas tal cual ellas se muestran, ¿verdad? Ellas se muestran en las Escrituras.
En fin, la Biblia enseña que los dones milagrosos eran temporales y tenían un tiempo de caducidad. Según 1 Corintios capítulo 13, versos 8 al 12, dice que las profecías iban a cesar, que las lenguas y la ciencia iban a cesar, que eso tenían un tiempo. Dice que cuando viniera lo perfecto. Y la palabra perfecto quiere decir la completación o lo completo, ¿verdad? Algo se estaba gestando. ¿Y qué era lo que se estaba gestando? Se estaba gestando el Nuevo Testamento. Había oscuridad en ese tiempo porque el Nuevo Testamento no estaba escrito y la ley de Dios todavía no estaba revelada de manera completa. Pero cuando la ley de Dios se revela de manera completa, dice que ya lo perfecto llegó, ¿verdad? Entonces, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice que toda la escritura, esta escritura, que es inspirada por Dios, incluyendo el Nuevo Testamento, dice que hace al hombre perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, si la Biblia es completa, es suficiente para hacer al hombre perfecto, para revelarle al hombre la voluntad de Dios, entonces, ¿por qué el hombre hoy día necesita de revelaciones especiales, sobrenaturales, de profetas modernos para seguir recibiendo revelación? ¿O acaso la Biblia no es suficiente? ¿Acaso el trabajo que hizo el Espíritu Santo a través de los apóstoles de revelarnos la verdad, de traernos la verdad, de guiarnos a la verdad, no es suficiente para las denominaciones hoy día? Bueno, entonces aquellas denominaciones que siguen apostando a revelaciones actuales y modernas no creen, no han creído que la Biblia y el Nuevo Testamento son suficientes para darnos la información que necesitamos para ser perfectos. Bien. El Espíritu Santo nos advierte por medio del apóstol Pablo que se levantarían personas con poderes engañosos, mentirosos y falsos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 al 10, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Con esto concluimos el estudio. Antes de emitir un juicio apresurado, sería bueno considerar cada texto, ¿verdad? Cada palabra que se ha dicho en este estudio y compararla con lo que se hace, se practica allí en el lugar donde usted se reúne. Y si le resulta, después de hacer esta investigación, esta indagación o esta comparación, que está equivocado, doblegue su corazón al Señor, sea humilde y dele cabida a la verdad. Yo lo hice una vez. Yo pertenecía a grupos denominacionales. Hoy día he aceptado que estaba equivocado y es por eso que hoy día trato de hacer las cosas de manera correcta. Que el Señor les bendiga grandemente.